Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrik, bienvenido a mi canal. En este video vamos a hablar sobre dos aspectos importantes cuando estás haciendo swaps en un exchange descentralizado. Estos dos aspectos, cuando tú tienes ciertas monedas y quieres hacer una transacción para de esta manera obtener otra moneda, hacer un exchange, hacer un swap, se te van a presentar dos situaciones. La primera es a lo que se le llama el deslizamiento o el slippage. Y la segunda es el impacto en el precio. Estas dos cosas son muy importantes entenderlas porque si no las entiendes bien, lo que te va a pasar es que vas a querer hacer un intercambio y cuando lo quieras hacer puede ser que termines obteniendo mucho menos monedas de las que tú creías que ibas a obtener. Entonces por eso es por lo que es importante entender esto. Mucha gente piensa que pudo haber sido estafada o que algo estuvo mal, simplemente porque hicieron una transacción creyendo que iban a obtener una determinada cantidad de monedas y al final resulta que obtienen menos. Esto se debe a precisamente el deslizamiento o slippage y al impacto en el precio. Para poder entender esto, primero nos tenemos que ir al video anterior donde hablé sobre qué son las liquidity pools o las pools de liquidez o las piscinas de liquidez. Si recuerdas, se explicó que hay una fórmula. La fórmula es X por Y igual a K. Esa es la fórmula que se utiliza para poder generar o para poder trabajar con un pool de liquidez. Pero ahora, ¿cómo podemos explicar esto de una forma en la que sea fácil de entender para que entiendas por qué se comporta de esta manera un exchange descentralizado? Si recuerdas, cuando hablamos en ese video, hablamos de que esta metodología hace un cambio completo a cómo funcionan los exchanges centralizados, que funcionan realmente duplicando o replicando el funcionamiento de la bolsa de valores. Aquí lo que se hace es algo completamente distinto porque aquí es únicamente una piscina donde la gente va poniendo sus pares de monedas. Simplemente ellos proveen la liquidez para que otra gente pueda empezar a hacer intercambios. Entonces, para que este mecanismo funcione, esta fórmula es indispensable. ¿Y cómo lo hacen? Lo que tenemos que entender es que aquí el punto más importante es la K, que es la constante. Para que lo puedas entender de una forma gráfica, imaginemos que tenemos una balanza donde están dos partes, donde se tienen las dos monedas. En este caso imaginemos que estamos hablando de naranjas y manzanas. Si tú tienes esas dos, lo importante es que siempre tienen que estar balanceadas. Eso es la K. Entonces imaginemos que la K es la balanza que siempre está equilibrada. Independientemente de la cantidad de monedas que haya de un lado y del otro, la balanza siempre tiene que estar equilibrada. ¿Esto qué significa entonces? Que si tú, por ejemplo, tú tienes una gran cantidad de un lado y del otro lado una pequeña cantidad, de cualquier manera tienen que estar balanceadas. Entonces, ¿esto qué significa? Que supongamos que las naranjas, tú tienes menos naranjas que manzanas. Supongamos que hay 20 naranjas de un lado, hay 100 manzanas del otro. Y llega alguien y dice, pues yo me quiero llevar 10 naranjas o 15 naranjas. Eso lo que va a significar es que va a tener que poner más manzanas y del otro lado se van a quedar menos naranjas. ¿Esto qué implica? Que por naturaleza la naranja ahora va a ser más pesada. Al ser más pesada, si lo hablamos en términos de monedas, su valor es mayor, su precio es mayor en comparación con el otro lado de la balanza. Entonces, cuando entiendes esto, entiendes que como siempre se tiene que mantener balanceado, mientras menos hay de un lado que del otro, de la que menos hay es la que más va a valer. Una vez que entendemos esto, entonces entendemos lo que es el deslizamiento y el impacto en el precio. En el deslizamiento, ¿qué significa específicamente? Cuando tú estás haciendo un swap, te va a decir ahí qué deslizamiento quieres tener o qué slippage estás dispuesto a aceptar. El slippage es la tolerancia que tú tienes a la variación de precio. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto únicamente a obtener un slippage de un 0.5%. Eso es lo que más se recomienda. ¿Por qué? Porque de esta manera la variación entre lo que tú estás diciendo que quieres comprar y lo que vas a obtener no va a ser tan grande. Pero hay una cuestión muy importante en este tema, porque cuando estamos hablando de que puede haber una variación entre los precios, la razón por la que se presenta esta variación es porque tú no eres la única persona que está haciendo los intercambios.
puede haber 100, 200, 500 personas que están haciendo intercambios al mismo tiempo. Y eso lo que está provocando es que esa balanza, la combinación que hay en el equilibrio, esté variando constantemente. Entonces tú lo que quieres es amarrar una transacción en la que la variación sea lo suficientemente pequeña como para que el impacto no sea tan grande para ti. Esa es una parte. Si recuerdas, en el video anterior hablamos también del tamaño de la pool de liquidez, y ese es el punto más importante. Si la pool de liquidez en la que tú estás participando es muy pequeña, entonces este ejemplo extremo que te puse de 100 monedas de un lado y 20 monedas del otro, entonces se puede presentar. ¿Y esto qué significa? Significa que entonces tú llegas y dices, ¿sabes qué? Yo quiero comprar 15 naranjas de las 20 que hay ahí. Ok, perfecto. Entonces tú llegas y avientas ahí tus tal vez 50 manzanas o las que sean necesarias. Tú llegas, avientas esa cantidad para que entonces tú puedas recibir las naranjas. Pero ¿cuál es el detalle? Si nada más hay 20 naranjas ahí y tú tomas la primera, y la primera puede ser que te cueste $1. De ahí tomas la segunda, pero como regresamos a lo mismo que dijimos en un principio, mientras menos hay, más pesan, más valen. Entonces la primera te puede costar $1, pero la siguiente te puede costar $1.20. La tercera te puede costar $1.70. La cuarta te puede costar ya $2. Y así seguimos avanzando hasta que únicamente quedan 5 naranjas en la pool, en esta balanza equilibrada. Y entonces podemos estar diciendo que prácticamente las últimas 5 naranjas, cada naranja vale entonces ya $10 o $20, no sabemos. Esto es un ejemplo extremo que te estoy dando, pero esta es la forma en la que funciona. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos el impacto en el precio. Y es lo que vas a ver cuando estás por ejemplo, en Uniswap y tú quieres hacer una transacción, te va a decir, tu impacto en el precio va a ser de un 20% o de un 30%. ¿Qué significa? Significa que al terminar tu transacción, la moneda que tú estás comprando va a ser más cara. Entonces, por eso es por lo que es importante entonces, ya que entendemos esto, que siempre cuando vas a hacer tu transacción, revisas por un lado el slippage para que tu transacción no vaya a quedar completamente desfasada de lo que tú esperabas. Y por otro lado, importantísimo, tienes que ver tu impacto en el precio. Si tu impacto en el precio es menor al 2%, no tienes nada de qué preocuparte. Pero cuando empezamos a hablar de que tu impacto en el precio de tu compra puede ser de un 10, 15, 20% o más, a mí me tocó ver una ocasión en donde iba a hacer una compra y esa compra resultó en la pool de liquidez en la que yo estaba, en la que quería hacer la compra, me iba a implicar un impacto en el precio del 80%. Por lo tanto, iba a recibir menos de la mitad de lo que yo pensaba comprar. Por lo mismo, simplemente no hice esa transacción, me fui a otro exchange donde había una pool de liquidez muchísimo más grande y ahí pude hacer la transacción y no tuve ningún problema. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque si no lo entiendes, vas a pensar que te están robando, que te están estafando, que esto no funciona, etcétera, etcétera. Y no, la realidad es que tienes que entender cómo funcionan estos mecanismos para que esto no te pase. Entonces, con esto, espero que quede claro cómo funciona el slippage y el impacto en el precio. Cuando entendemos estas dos mecánicas, sabemos qué esperar cuando queremos hacer un swap. Ahora, otra forma que tú tienes para poder hacer un swap, porque aquí estamos hablando de las compras y ventas en mercado, se le llama simplemente compra de mercado, pero hay otra forma en la que tú puedes obtener esto, y esto es a través de las órdenes límite. Con las órdenes límite tienes la ventaja de que tú puedes definir cuánto estás dispuesto a pagar, a qué precio. Y entonces, cuando la moneda que a ti te interesa comprar llega a ese precio específico, tú compras la cantidad que tú pusiste ahí, siempre y cuando haya suficientes disponibles. Entonces, ahí lo único que se recomienda es poner órdenes límites pequeñas, pero suficientes para que se vayan llenando poco a poco. Y no pongas una orden límite demasiado grande, que entonces no se puede llenar porque no hay suficientes monedas a ese precio. Prácticamente eso es la forma en la que funciona. Si quieres entender más esto, mi hermano hizo un video de estrategias que te lo dejo en la parte de aquí o acá,
donde puedes ver exactamente cómo funcionan las órdenes límite. Esto es muy importante porque de esta manera tú tienes la ventaja de que en lugar de estar tratando de estar siempre al pendiente de en qué momento llegó una moneda a cierto valor para ahí en ese momento hacer tu transacción, tú puedes establecer ahí tus órdenes y decir, ¿sabes qué? Cuando la moneda llegue a este valor, yo quiero comprar. Y cuando la moneda haya subido a tal valor, yo quiero vender. Y tú simplemente lo dejas ahí y al momento que esas condiciones se cumplan, tú obtienes tus monedas o las vendes. Todo esto son maneras en las que tú puedes trabajar para que no pierdas tu dinero, que le saques el mayor jugo a los recursos que tú tienes. Ahora, hablando de sacarle jugo a los recursos, si recuerdas, en el video anterior hablé sobre hexmex.xyz, como ya tenemos ahí una manera en la que tú puedes obtener pools de una manera muy económica. Y con el equipo que me está ayudando a desarrollar todo esto, estamos trabajando para poder crear un fiat on y off ramp que sea específicamente en español, que sea para toda la comunidad hispana. Y el objetivo es que próximamente, espero pronto poder anunciar ya su lanzamiento, pero estamos trabajando en esto, es que vayas a poder comprar directamente con tu propia tarjeta de crédito o de débito sin tener que pasar por un exchange. Que tú puedas simplemente hacer una transferencia y que con eso tú recibas pools en la cartera que tú quieras. Estamos en ese proceso, todavía no queda autorizado, pero tan pronto eso esté disponible, yo con todo gusto hago un video donde te explico ahora cómo lo puedes hacer para que de esta manera tengas menos barreras de entrada para entrar a Pulse Chain y todo el ecosistema que está desarrollando Richard Heart y que todo lo puedas hacer en español. Si te gusta todo el contenido que comparto en este canal, suscríbete, dale click a la campanita, déjame tus comentarios aquí en la parte de abajo. Estoy apenas tratando de retomar este canal, aún no tengo el tiempo suficiente para poder dedicarlo a grabar más videos, pero cada que pueda yo con gusto lo voy a hacer. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta el final de este video. Voy a dejarlo hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.